Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Sánchez, para los que no han tenido como la oportunidad de pronto de estar en charlas anteriores. Vamos a esperar unos 2 minuticos mientras que más personas se conectan. Espero que los que me han enviado el link, el correo para enviarles el acceso a la carpeta, le ha llegado también los links de los videos de YouTube donde podían mirar los temas, pues como explicaciones, digamos, de lo que es la parte de la transformada de Fourier, cómo funciona, de los filtros, que de pronto se sale pues como de la temática principal del curso, pero es importante conocerlo también para poder eh, pues para poder entender ciertos conceptos básicos. La idea es como ir empalmando, ¿cierto? Entonces ya vimos lo que es la captura de datos, ¿cierto? Cómo se capturan los datos y se amplifica la señal para que pueda ser procesada, ¿cierto? Entonces, en la temática de hoy vamos a mirar es toda esa parte ya después de que capturamos la señal, cómo hacemos el procesamiento, ¿cierto? Por otro lado, quería comentarles que vamos a cambiar un poquito la metodología del curso. ¿En qué sentido? En que como en el temario que nosotros teníamos, la idea era como desarrollar todos los temas teóricos, ¿cierto? Y al final, pues como dar charlas con expertos, pero para dar un poquito más como de sentido a los temas, de que sean más prácticos, que ustedes le puedan ver más utilidad. Entonces lo que vamos a hacer es empezar como a intercalar, por ejemplo, las sesiones. Entonces, la otra semana ya empezamos con temas prácticos como tal. Esta parte de procesamiento de señales les va a servir a ustedes más que todo es en la configuración de la toma de datos. Entonces, que ustedes sean conscientes de que de acuerdo a las frecuencias que yo necesite trabajar y a la resolución que yo necesite pues, analizar en mi espectro, yo necesito poner unos parámetros en mi analizador de datos para que yo pueda realmente hacer el análisis de acuerdo a las condiciones que yo planteo. ¿Listo? Pues lo que yo soy consciente que yo necesito analizar algo y saber qué es lo que debo configurar, ¿cierto? Y la importancia de hacerlo bien, porque si no se van a dañar los datos y puedo hacer un análisis erróneo. Entonces la idea es, la otra semana ya empezamos a ver temas prácticos, vamos a ver algo de resonancia, de fases, después vamos a ver desbalanceos, desalineaciones, ¿cierto? Y después de que terminemos esos dos temas, vamos a invitar a un experto de Cali, ¿cierto? Un ingeniero, tiene experiencia en la parte pues, de balanceo, de temas de resonancias, y nos va a contar experiencias que ha tenido, dos o tres casitos, y así vamos a desarrollar otro tema después de la parte de rodamientos, y nos va a acompañar una persona de Bogotá, también haciendo eh, como todo el tema como de experiencias, de metodologías, cómo ha llegado a la conclusión de que ese es el rodamiento y por qué estaba fallando y cómo se dio cuenta. Bueno, esa es la idea, que miremos cómo se trabaja en la práctica. Al final también vamos a trabajar con alguien de Barranquilla, un ingeniero de Scheffler. Él nos va a colaborar con la parte de engranajes. Y finalmente, todavía no me han confirmado, pero también quiero traer una persona que es experta en turbomaquinaria, en toma de análisis de turbinas de generación hidráulicas. Eso todavía no me lo han confirmado. Esperemos a ver entonces cómo se va desarrollando. Entonces, digamos que las sesiones van a ir como intercaladas. Realmente los temas pues, de teóricos siguen siendo los mismos, siendo que ya les vamos a meter como la parte práctica. Listo. Entonces, yo pienso que ya podemos comenzar. Lo más importante eh, es entender la señal del tiempo. Muchas veces
Siempre nos enfocamos es en, en el espectro como tal, pero tenemos que tener, y porque realmente pues esa es la idea, de que el análisis de vibraciones lo hagamos principalmente desde el espectro, o tenemos que, tenemos que ser conscientes que cuando se hace ese procesamiento de datos y cuando se realiza la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier, al hacer ese algoritmo matemático se pierde información en el dominio de las frecuencias. Entonces, la señal del tiempo nos sirve a nosotros para confirmar datos confirmar datos de fases, confirmar datos de modulaciones y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, y mirar realmente las amplitudes reales, por decirlo así, porque cuando hacemos el algoritmo, cuando hacemos el procesamiento de datos, se van a dar cuenta que se pierden amplitudes. Entonces, la amplitud que yo veo en la amplitud que se ve, vamos, yo pongo aquí el puntero. La amplitud que vamos a ver en el espectro no es la real. Ella es un poco, está siendo atenuada por los procesos que se le realizan, ¿cierto? Entonces, realmente lo que pasa es que no se trabaja mucho en la señal del tiempo porque es muy compleja de analizar, ¿cierto? Pero realmente ahí está, pues, como toda la información de la onda, ¿listo? Eh, ¿Qué hace la transformada de Fourier? La transformada de Fourier o el concepto de un señor pues, llamado Fourier, más o menos empezó hace como dos siglos, y ya a nivel de computacional y eso, el desarrollo se ha venido haciendo desde hace por ahí 70 años, ¿cierto? Se hace la transformada que es una integral, pero realmente como los computadores trabajan desde lo discreto con bits, ¿cierto? Inicialmente empezó a trabajar con la transformada discreta de Fourier, o sea, con bits, por decirlo así. Eh, pero igual toca hacer mucho, el procesamiento de cálculo era muy lento porque te toca hacer muchos cálculos. Y más o menos de como 50 años, 60 años, dos personas desarrollaron la transformada rápida de Fourier, que es, ellos en la transformada discreta uno tiene que procesar n por n, o sea, n por n datos, ¿cierto? Mientras que en la transformada rápida es n por logaritmo natural de n. Entonces se reduce la cantidad de datos que tiene que procesar, la calidad de la información es similar, entonces se hace un procesamiento más rápido. Listo. Entonces aquí podemos mirar la señal, esa señal cuadrada roja que está compuesta por la sumatoria de muchas señales más básicas, sinusoidales, ¿cierto? Que a medida que yo voy sumando todas estas señales, me va dando la forma de esta señal cuadrada. Vemos que la que más pesa, digamos, podríamos decir que es la primera, ¿cierto? Que es la primera frecuencia, por decirlo así, es la que le da como la forma a la señal cuadrada, ¿cierto? Realmente, ¿qué es lo que hace la transformada rápida de Fourier? Es una serie, es una sumatoria. Aquí vemos que aquí vemos varios senos y cosenos. Realmente es una sumatoria y lo que hace la transformada de Fourier es como identificar de esa sumatoria de señales cuáles son las que más pesan, ¿cierto? Que son las que le dan como la forma final, ¿cierto? Y ya vemos que estas frecuencias aquí pequeñitas, que son esas frecuencias, pues esas ondas más pequeñitas en amplitud, pero de mayor frecuencia, son las que le dan, por ejemplo, estos picos, o eso puede ser ruido, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno tiene que tener claro qué frecuencias son las que uno quiere analizar o hasta qué frecuencia máxima yo voy a llegar a trabajar, ¿listo? Entonces aquí vemos que esta señal cuadrada es la sumatoria de muchas ondas. Entonces, eh, acá le llaman espectro, porque realmente el espectro, lo que nosotros vemos en el dominio de las frecuencias, es como la sombra de aquella señal, ¿cierto? Y ustedes como ven que es muy parecido a una persona y su sombra,
Realmente la sombra le hace falta partes pues, de uno, por decirlo así. Lo mismo ocurre con la señal temporal, cuando la pasamos al dominio de las frecuencias, pierde información. Entonces, lo que les hablaba ahorita, yo en el dominio del tiempo puedo saber la relación de fase. Recuerden cuando veíamos el concepto, que eran posiciones, las fases son como posiciones relativas contra un punto, pues con referencia a un punto. Entonces yo, por ejemplo, acá yo, en la señal del tiempo, yo pudiera saber que es la fase entre estas dos señales, por decirlo así, están desfasadas 180 grados, por ejemplo. Pero cuando yo las miro en la señal, en el dominio de las frecuencias, yo no puedo saber qué fase, en qué fase están, o sea, en qué posición una con respecto a la otra, ¿cierto? Y eso es muy importante saberlo, porque las fases, como lo vamos a ver en las futuras charlas, nos sirven mucho para confirmar ciertos fenómenos, porque vamos a ver que, digamos, yo puedo tener un desbalanceo, pero me puede generar ciertos armónicos y lo pudiera confundir con desalineaciones, ¿cierto? O tener desalineaciones y poderlo confundir con algunas solturas mecánicas. Entonces, yo midiendo las fases en diferentes puntos de la máquina, voy a poder saber o voy a poder determinar si el problema que tengo es un desbalanceo o el problema que tengo es una desalineación. ¿Listo? Y otra cosa que no podemos ver en el espectro son las modulaciones. Las modulaciones, el ejemplo que traigo es el típico ejemplo de la señal AM, pues de lo que nosotros vemos en radio, una señal de radio, ¿cierto? Esa señal es modulada, ¿cierto? Le llaman de amplitud modulada porque lo que se modula es la amplitud. Entonces vemos, cuando ustedes sintonizan la radio, que ponen que 750 MHz, ¿cierto? Es una frecuencia súper alta. Pero uno realmente lo que escucha no es la señal portadora, que es la señal de radio, ¿cierto? Sino lo que escucha uno es la onda de audio, o sea, mi voz, ¿cierto? Pero mi voz, la frecuencia de mi voz llega más o menos como hasta 20.000 Hz, ¿cierto? Entonces, vea que es una diferencia súper grande, o sea, que esta frecuencia es mucho más pequeña, más pequeña que la frecuencia portadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la gracia de, esto, de esta modulación? Que yo esta frecuencia, la portadora, yo le puedo imprimir mucha potencia, porque por mucho que yo grite, ¿cierto? Mi voz solamente va a llegar, no sé, 200, 300 metros, de ahí para allá, la gente no me va a escuchar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la gracia de la señal de radio? Que esta onda de audio, ¿cierto? Se combina con esta otra onda portadora, a la cual yo sí le puedo imprimir potencia desde mi estación de radio, con las antenas repetidoras, ¿cierto? Entonces lo que hace es que esta señal, que tiene una frecuencia y una amplitud más grande, ¿cierto? Yo la voy a modular y voy a combinar va a ser una nueva onda, por decirlo así, y se va a generar. Ustedes pueden ver que esta curvatura corresponde a esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Eso es un fenómeno, eso es un fenómeno como de convolución, le llaman. Entonces eso combina la onda, se genera una nueva, viaja, pues ya sea al espacio, al satélite, o el baja o va por las antenas repetidoras, y cuando llega otra vez al radio, ¿cierto? Lo que hace es, con un filtro, ¿cierto? Filtrar y recupera nuevamente esta señal, y la señal portadora la desecha, ¿cierto? Que realmente lo que nos interesa a nosotros es el audio. Este fenómeno lo vamos a ver en rodamientos, en una metodología para identificar fallas incipientes, lo vamos a ver más adelante. Pero así gráficamente, que uno pueda mirar en YouTube videos cómo es el fenómeno, más fácil lo miran desde la señales de radio. Y la FM es frecuencia modulada, es algo parecido a que aquí la frecuencia de la señal portadora como tal no cambia. Lo que le cambia a esa señal portadora es que queda modulada en amplitud, ¿cierto? Lo que cambia es la amplitud. En la frecuencia modulada, la señal portadora
es la que empieza a variar de frecuencia. Es la misma amplitud, pero varía de frecuencia. Es otro fenómeno, pero lo quería traer a colación era porque igual acá, para uno poder identificar que eso está modulando, yo acá lo que voy a ver es que si tomo áreas medias, yo lo que voy a ver es como no hay cambio de frecuencia, pero si hay cambio de amplitud, yo lo que vería serían como unas pulsaciones, o sea, en un punto una altitud, una amplitud, en el siguiente tiempo o en la siguiente muestra vería de pronto en la misma frecuencia, pero con mayor amplitud. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso de digitalización? Simplemente, como recuerdan de la clase anterior, lo que hace el sensor es copiar esos movimientos, traducirlos en una señal de voltaje, ¿cierto? Pero esa señal es continua. Y como les decía, los computadores no trabajan con señales analógicas, o sea, no realizan cálculos con señales analógicas. Ellos sí los reciben, pero igual las tienen que procesar para poderlo analizar, ¿cierto? Entonces, simplemente cuando se toma la muestra, cuando se hace el muestreo de la señal, es lo que genera unos pulsos. Y en esos pulsos captura amplitudes de voltaje, ¿cierto? Que recuerdan que yo les decía, esos voltajes realmente para el computador los va a volver amplitud, o sea, para nuestra interfaz va a ser amplitudes, ¿cierto? Para el computador son voltajes, ¿cierto? Entonces lo que hace es que él captura datos, ¿cierto? Datos de amplitudes y queda con esa información. Ya cuando esa es la realidad de una señal reconstruida digital, ¿cierto? Pues aquí vemos que la resolución es muy bajita, o el número de líneas, o el número de muestras que se toman, ¿cierto? Son más poquitas, entonces esta señal se ve muy, muy, muy burda, ¿cierto? Pero si tomamos, pues a eso, hay procesadores que toman a velocidades muy rápidas, donde esos punticos van a quedar muy pegados, que uno prácticamente ve esa señal, la ve continua. Pero aquí la gracia es ver pues cómo queda la señal reconstruida. Listo. Listo. Entonces, como les decía, acuerden que cuando les menciono TTF es Transform Fast Fourier, ¿sí o qué? Entonces, en los documentos o normalmente en los libros, eso ustedes encuentran como TTF o como TRF, transformada rápida de Fourier. Entonces, para que se vayan acostumbrando a esa nomenclatura, yo lo menciono la primera vez y ya simplemente voy a hablar de TTF o TRF. Listo. Como les decía, siempre va a haber un convertidor análogo digital que es el encargado de discretizar la señal. Él toma unas medidas de voltaje, como les decía, y tengan en cuenta que el número de muestras que yo tomo por segundo es muy importante que lo tengan claro ese concepto. Se llama frecuencia de muestreo. Porque con la frecuencia de muestreo vamos a ver unos fenómenos que se van a presentar que se llaman aliasing y que tenemos que evitar, ¿cierto? Entonces, muy claro, muy importante la frecuencia de muestreo. Al hacer el procesamiento de estas señales con la transformada rápida de Fourier, para poder hacer la transformada rápida de Fourier, se presentan tres fenómenos. El primero que vamos a analizar es el del aliasing. También en español le llaman enmascaramiento. ¿Por qué le llaman así? Porque me va a generar datos falsos. ¿Cómo así? Sí. Por ejemplo, este está relacionado con la frecuencia de muestreo. ¿Qué pasa? Si yo voy a muestrear una señal que tiene una frecuencia mayor a mi frecuencia de muestreo, por decirlo así, que se va a quedar esa toma de muestras, me va a empezar a tomar como datos desactualizados, por decirlo así, y me van a dar datos que no son verdaderos. Entonces, un fenómeno, no sé si ustedes echan cabeza y recuerdan en las películas de antes, en las del viejo oeste, o películas antiguas que ustedes miraban
que la rueda del carro, de la carreta giraba como al revés, o los ventiladores que mostraban y usted veía como ve la sensación de que el ventilador está girando al revés. Ese es un fenómeno de aliasing. ¿Qué tiene que ver? Claro, porque digamos cuando usted está grabando, pues en la época de antes, usted con la cámara, todo lo que toma son como pantallazos, ¿cierto? Entonces, la velocidad con que se tomaban los pantallazos era menor a la velocidad con la que realmente estaba girando, por ejemplo, el ventilador o la rueda. Entonces, como la toma de muestras se empezaba a colgar, a quedar atrás y mostraba una señal ralentizada. Entonces, cuando ya se producía pues la imagen, ya el video, entonces pareciera que el ventilador girara al revés. Eso es más o menos como una explicación. Aquí recuerda que la señal es compleja y que vienen con sumatoria de ondas. Aquí vamos a mirar la última onda con la de mayor frecuencia con la que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, digamos, si la frecuencia fuera la frecuencia de la onda, o sea, lo que se demora en hacer un periodo, la onda, es igual a la velocidad que nosotros tomamos la muestra, entonces vemos que la amplitud que yo estoy tomando, el dato que estoy tomando, siempre es el mismo, es una línea recta, no hay problema, ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando la velocidad de la toma de muestras es más lenta que la frecuencia o con la velocidad que la onda realiza el ciclo? Pues vamos a ver que este periodo de tiempo es mayor, o sea, es más lento la toma de muestras, que se me empieza a quedar, ¿cierto? Y me empiezan ya a dar datos erróneos. Entonces, ese fenómeno se le llama fenómeno de aliasing o enmascaramiento, que lo tenemos que evitar. Siempre cuando tenemos un analizador de datos y vamos a hacer la toma de mediciones, ¿cierto? Igual viene preconfigurado con una frecuencia de filtro, le llaman filtro para abajo, ahorita vamos a ver mejor cómo es un filtro para abajo y más o menos cómo funciona, ¿cierto? Entonces siempre, pues como les decía, la señal es compleja, y yo puedo llegar a frecuencias infinitas. ¿Por qué? Porque digamos que esto es una señal continua, entonces yo puedo tener componentes infinitos. Yo siempre tengo que definir cuál es la máxima frecuencia con la que yo voy a trabajar, porque si no se me va a presentar ese fenómeno de aliasing. Si yo no le pongo un filtro, aquí se me van a venir frecuencias súper altas que igual van a superar siempre mi frecuencia de muestreo. Entonces, ¿cómo defino yo la frecuencia máxima? Eso lo defino yo sabiendo cuál es mi frecuencia de interés. Por eso es tan importante conocer mi máquina, conocer cuáles son las frecuencias características de los componentes de mi máquina para yo poder determinar hasta qué frecuencia máxima necesito trabajar para no perder datos. Entonces, como les hablaba Jonathan en la primera charla, que habían componentes que, por ejemplo, que eran sincrónicos con respecto a la velocidad de rotación. Entonces yo tengo un piñón de 30 dientes, entonces la frecuencia característica del piñón va a ser las RPMs por el número de dientes. O con el rodamiento, voy y lo consulto en el catálogo y me dice, sí, para la pista interior es 4.5 veces la velocidad de giro del rodamiento, ¿cierto? Entonces yo necesito saber cuáles son mis frecuencias de interés, lo que yo necesito analizar para poder poner ese filtro, ¿cierto? Entonces es súper importante saber va a ser mi frecuencia máxima con la que yo voy a analizar, porque si yo no lo sé, entonces yo digo, sí, no, voy a trabajar hasta 800 Hz para evitar el fenómeno de aliasing, pero resulta que el piñón tiene 100 dientes, ¿cierto? Y tiene 150 dientes y yo estoy trabajando a 60 Hz mi eje, entonces eso va a dar más de 1000 Hz, voy a perder la información del diente, del piñón. Si el piñón tenía un diente de partido, no va a poder detectar ese problema. ¿Listo? Bueno, aquí vamos más o menos, pues como a entender
más o menos conceptualmente de dónde viene que la frecuencia de muestreo generalmente, o sea, eso es como la norma general, la frecuencia de muestreo debe ser 2.56 veces la frecuencia máxima a analizar. Entonces, aquí conceptualmente les voy a mostrar que para yo poder caracterizar una señal debe ser mínimo el doble, o sea, necesito en una señal, yo necesito tomar mínimo 2 muestras para que después, cuando yo vaya a tomar muestras en el siguiente periodo, ¿cierto? Pueda ir reconstruyendo la señal para poderla discretizar y después reconstruirla. ¿Qué pasa si yo solamente si tomo exactamente 2 puntos de la señal? Entonces aquí, digamos que yo fuera a mostrear en el punto cero y tomo siempre 2 puntos. El primero, el segundo, después vuelvo y tomo el primero, el segundo, ¿cierto? Aquí ven que cuando yo vaya a reconstruir la señal me va a dar una línea recta, ¿cierto? Entonces no va a poder reconstruir nada, va a reconstruir una línea, ¿cierto? Entonces por eso siempre tiene que ser más de 2 veces, más de 2 puntos por cada periodo, por decirlo así. Pero también tiene como un límite. ¿Por qué? Porque pues Nyquist es un teorema pues de análisis de señales que dice que después de 2.56 veces, si yo tomo, digamos, 3, 5 puntos, 10 puntos en un mismo periodo, la calidad de la señal reconstruida no va a mejorar mucho, pero sí voy a perder mucha capacidad de procesamiento y se me va a volver, me va a necesitar más tiempo en la toma de muestras, ¿cierto? Entonces, Nyquist demuestra que la señal de muestreo mínimo debe ser de 2.56 veces. Ahorita vamos a ver de dónde sale más o menos el 2.56, el punto 56 de dónde saldría. ¿Listo? Entonces, vemos que esto es lo que dura todo, o sea, yo tengo mi transductor, lo pego a la máquina, ¿cierto? Recuerden de la clase anterior, él necesita un tiempo de estabilización para que no me salga la rampa de esquí, ¿cierto? Después de que él dice, listo, ya me estabilicé, ya voy a empezar a tomar la muestra. Este tiempo de grabación depende del número de muestras que yo necesito tomar y el número de muestras que yo necesito tomar depende de el número de líneas con las que yo vaya a trabajar. Ahorita vamos a ver un ejemplo para aterrizar mejor el concepto, ¿cierto? Entonces, el tiempo que se demora en tomar la grabación completa va a ser el número de puntos, ¿cierto? Y la fracción de tiempo que se demora en tomar esa señal, ¿cierto? Que esa fracción de tiempo está relacionada a la frecuencia de muestreo. Recuerden que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo o sobre el tiempo, por decirlo así. Vemos que este delta de t está relacionado a una frecuencia. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi señal continua, el obturador toma estos valores de voltaje que relaciona con amplitud, ¿cierto? Y en ese es el dominio del tiempo. Aquí estamos en el dominio del tiempo y estamos hablando con muestras de señales de voltaje, ¿cierto? Y acá, después de que se realiza la transformada de Fourier, acá lo que yo voy a ver ya son amplitudes espectrales, ¿cierto? Y ya vemos que las líneas no manejan la misma proporción del número de muestras que yo tomo en el tiempo, sino que el número de líneas está relacionado de esta forma, que el número de líneas es igual a n, que es el número de muestras que yo le tomo a la señal, dividido por 2.56, y que el rango de frecuencias está relacionado a, es que la resolución de la frecuencia
está relacionado al rango de frecuencias dividido el número de líneas espectrales. Entonces, cuando hablamos de la resolución espectral, ¿cierto? Quiere decir que, por ejemplo, yo voy a tener una resolución de 5 Hz, ¿cierto? Entonces, entre línea y línea va a ir aumentando 5 Hz. ¿Qué tiene que ver eso? Que si realmente esa, digamos, esta señal acá en esta amplitud estaba en 6 Hz, yo realmente no la voy a alcanzar a ver porque ya se pierde mi resolución. ¿El que va a hacer? Se va a ir a 5 Hz. Él siempre maneja pues como como manejamos nosotros cuando miramos con un calibrador que siempre aproxima a la raya más próxima, ¿cierto? Entonces en este caso si mi señal es de 6 Hz y él va creciendo de 5 en 5, él me lo va a mostrar en 5, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, si la frecuencia máxima que vamos a analizar es de 1000 Hz, entonces la frecuencia de muestreo, recuerden, es 2.56 veces la frecuencia máxima, en este caso sería 256 Hz. O sea que se van a tomar 2560 muestras de la señal original por segundo. Si yo decido trabajar con 4096 muestras, entonces el tiempo de muestreo, o sea, esta T mayúscula, que era la que veíamos acá, va a ser de 1.56 1.6 segundos. Y mi resolución espectral va a ser de 0.625 Hz. Listo. Como pueden observar, el número de líneas espectrales es igual al número de muestras dividido por 2. Esto es debido a la transformada de Fourier y al teorema de Nyquist. Ya le voy a mostrar por qué la transformada de Fourier. Entonces vea la velocidad con la que se tienen que tomar las muestras. Cada muestra la va a tomar, se va a demorar 0.0039 segundos. Eso es menos de 4 milisegundos, mucho menos de 4 milisegundos, o sea, eso dividió 10, es muy pequeña la fracción de tiempo. Realmente nosotros, ahorita vamos a ver en el ejemplo final, cuando uno está haciendo como la configuración del equipo, él no le pregunta a uno que con cuánto número de muestras va a trabajar. Él lo que te va a preguntar es la frecuencia máxima y el número de líneas, y el número de líneas me va a determinar la resolución espectral. ¿Por qué es importante tener claro el tema de la resolución espectral? Porque yo puedo saber previamente, como conozco mi máquina, que tengo componentes que tienen frecuencias muy cercanas. Entonces yo necesito determinar esta resolución que yo tenga al momento de hacer el análisis en mi analizado, pues en mi pantalla, donde esa resolución sea menor a la diferencia de esas dos, ese pico se va a perder. Es muy común, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con un motor a 3600, donde un motor asincrónico, donde su velocidad teórica es de 600 Hz, pero recuerde que como un motor asincrónico, si no lo tienen claro todavía, lo vamos a ver más adelante, la velocidad real del motor es un poquito por debajo, entonces él puede estar en 58 o 59 Hz, ¿cierto? Entonces el 2 por de eso se va a, de la velocidad de giro del motor va a estar, póngale en 117, 118 Hz. Y en los motores se presenta un fenómeno a 2 veces la frecuencia de línea, que eso lo vamos a ver más adelante, que es como cuando él hace el enganche magnético, siempre se presenta un pico ahí. Entonces, igual ese pico me muestra problemas eléctricos que tenga el motor, ¿cierto? En el tema de barras, de los polos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo no defino bien esa resolución, esos dos picos se me van a juntar. Entonces, yo necesito tener claro cuál es el pico del 2 por del motor real y cuál es el de 2 veces la frecuencia de línea. ¿Por qué? Porque tengo que tener claro si de pronto
el motor tiene algún desbalanceo, alguna desalineación para poder comprobar el 2 por real y que no sea la frecuencia de línea siempre la va a mostrar, siempre se va a mostrar ese pico por el enganche magnético que hace que se produce en el motor. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se reduce a la mitad? Pues a más de la mitad el número de, o sea, cuando yo tengo un número de muestras y realmente cuando ya yo hago la transformada de Fourier, ya estamos hablando de líneas, ¿cierto? Se me reduce a la mitad, es porque la transformada de Fourier, cuando es lo que la transformada lo que hace es, yo tengo una función en el dominio del tiempo, o sea, que es dependiente del tiempo, y él hace una transformada. Cuando él transforma esa función, la transforma en el dominio de las frecuencias, él hace, esa transformada tiene un componente complejo, ¿cierto? En el dominio real, en el dominio del tiempo, todos los componentes son reales, ¿cierto? Pero cuando él hace esa transformada, la mitad es compleja y la mitad es real. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformada me va a calcular también unas frecuencias negativas, pero para nosotros en análisis de vibraciones, esa frecuencia negativa no tiene ninguna lógica, ¿cierto? Desde entrada se bota la mitad de la información. De ahí ya sabemos que mínimo van la mitad de las líneas, ¿cierto? Entonces, recuerden, el número de líneas es n dividido 2, el número de muestras dividido 2. Y de aquí también sale ya la relación de la frecuencia de muestreo del 2.56. ¿Por qué tiene que ser 2.56? Y no, por ejemplo, como decía veíamos ahorita que tenía que ser mayor que 2. Entonces yo, ¿por qué no trabajar con 2.2 veces, 2 muestras por ciclo de la señal? Porque los filtros, cuando le aplicamos el filtro pasabajo, el filtro anti-aliasing, él tiene un tiempo de respuesta. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica en donde yo le digo, córteme todas las señales de 1000 Hz para arriba, ¿cierto? Pero él tiene un tiempo de respuesta y él alcanza, por ese filtro se le alcanzan a pasar frecuencias de 1001, 1002, 1010 Hz. ¿Por qué? Porque él no es un corte pues que sea algo, una velocidad infinita que cierre y que no pase nada, nada más, no. Él tiene como cierta inercia. Esa parte del por qué el filtro maneja esa inercia, ya se sabe pues como el alcance de este curso, ¿cierto? Entonces, de entrada, tenemos que separar estas líneas aún más. O sea, ya perdimos la mitad, pero igual necesito separar más esas líneas. ¿Por qué? Porque el filtro me va a dejar pasar frecuencias mayores que se me van a traslapar. ¿Cómo funciona el algoritmo de la transformada? Él coge cada punto de la señal de las muestras y le genera le hace una transformada de Fourier a cada uno de los puntos. Entonces imagínense que él tiene la mitad por un lado y la mitad por el otro, entonces si esas dos se me traslapan, me van a generar información errónea. ¿Listo? Bueno, esto realmente es lo que ustedes les va a pedir el computador o el analizador cuando ustedes estén configurando su equipo, ¿cierto? Él le va a preguntar con qué resolución va a trabajar y con base a la resolución, por ejemplo, y a la frecuencia máxima, él ya coge y le calcula el número de líneas o se lo pide al revés. De acuerdo al equipo, él le va a pedir esa información. ¿Listo? Entonces, pero esos parámetros, la frecuencia máxima, y el número de líneas y la frecuencia de resolución, pues de cierta forma, eso lo definimos nosotros, los usuarios. Listo. Entonces, les decía, es muy importante conocer cuál va a ser la frecuencia máxima que necesito, ¿cierto? Y cuál es la resolución que yo necesito de acuerdo a los componentes de máquinas que yo tenga y que sepa que de pronto se me van a pegar dos picos, por decirlo así, o sea, que yo tenga dos picos de dos componentes diferentes, pero
si la resolución es muy mala, se me van a juntar en uno solo y yo no voy a saber cuál de los dos es el del problema, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que hace la transformada de Fourier. Como les decía, se presentan tres fenómenos que nos distorsionan el resultado. El primero es el aliasing, que ya lo hablamos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver lo que es fugas, lo que es el picket fence, o también le llaman el fenómeno de empalizada. ¿Listo? A ver, cuando la transformada de Fourier hace su cálculo, él asume que la señal que él está realizando el algoritmo el ciclo empieza en cero y termina en cero, ¿cierto? Pero en la vida real es casi imposible cuadrar esos dos puntos cuando el equipo está muestreando, cuando el equipo está haciendo el muestreo de la señal. ¿Por qué? Porque él captura la señal, pero él no sabe en qué posición está la onda cuando él empieza a capturar la señal en el punto cero, ni tampoco cuando termina su medición. Entonces, en teoría, ¿cierto? Si él empezara y terminara la toma de muestras coincidiendo con el punto inicial y el punto final de la señal, se vería una sola línea, ¿cierto? Pero como eso no pasa en la realidad, lo que pasa es que se presenta un fenómeno de truncado. O sea, él coge y corta esa señal. O sea, cuando él coge, corta el dato donde aparezca, es como por decirlo así, que aquí se presenta una discontinuidad. Él no entiende, el algoritmo no entiende bien eso y piensa que son muchas frecuencias las que están pegadas ahí y se genera esto que debería ser una línea, se vuelve pues como un pico anchado, como con bandas laterales. Esto me daña el análisis, ¿cierto? Eh, para evitar eso, entonces hay unas funciones que llaman funciones ventanas. Esas funciones ventanas realmente, ¿qué hacen? Eso es como una combinación esa es mi señal original, ¿cierto? Entonces mi función ventana físicamente lo que hace ahí cuando está capturando la señal es como multiplicar esos pulsos de aquí por eso, pues coger punto a punto en cada uno de la señal de original o la señal que estamos muestreando y multiplicarlo por una función que en sus extremos son muy cercanos a cero, ¿cierto? Entonces lo que hace es, cuando yo los multiplico a cero, ¿cierto? Estos puntos de aquí, que de pronto estaban por encima de cero, me los va a llevar muy próximos a cero. Entonces la señal me la va a distorsionar, ¿cierto? Me va a conservar esta parte del centro, sí me la va a conservar muy aproximado, pero como se distorsiona la señal y la forma como hace el cálculo de la transformada, la resolución espectral se me va a ver afectada. Entonces, la ventana Hanning, que es la más utilizada para señales periódicas, que en el caso de nosotros son máquinas rotativas, ¿cierto? El factor de ventana es de 1.5. Entonces, si inicialmente él iba a hacer mi cálculo de la transformada de Fourier, que es lo que hay un ejemplo, no. Por ejemplo, si aquí yo tenía una resolución de 2 Hz inicialmente, cuando yo le aplico la función ventana, eh, él me va a dar, ya mi nueva resolución va a ser de 3 Hz. O sea que voy perdiendo resolución. De todas maneras, pues este cálculo lo hace interno cuando usted está haciendo la configuración que les decía aquí en su pantalla. Cuando usted está haciendo la configuración, usted le dice, él viene preconfigurado con la ventana Hanning porque es lo que más se utiliza. Él de entrada ya coge y te calcula el número de líneas, ¿cierto? Y ya te dice, esa es su resolución con la que usted va a trabajar. Ya se la muestra pues en la pantalla. Listo.
Entonces, pues en la vida real, como les decía, el que hace, esa es la señal original, tengo una función que es la función de ventana Hanning, que lo que hace es multiplicar por cero los extremos, ¿cierto? Y dejarlo, el centro lo deja casi que inalterado y los extremos los deja en cero. ¿Para qué? Para que cuando se realice el cálculo de la transforma de Fourier no se presente ese fenómeno de fuga. Listo. Eh, mmm, digamos, la ventana Hanning tiene el inconveniente que no solamente funciona o sea, funciona bien en las señales periódicas. En transientes no me va a trabajar bien, o sea, me va a distorsionar demasiado la señal. ¿Qué es un transiente? Es una señal, ¿cierto? Que, por ejemplo, un impacto, yo golpeo, digamos, esta señal, ¿cierto? Puede ser cuando yo hago pruebas de resonancia en una máquina, que voy y golpeo con un martillo, o sea, un martillo de caucho, y analizo ese impacto, ¿cierto? Cómo se va disipando, ¿cierto? Pero si yo cojo y le aplico la ventana Hanning a este transiente, vea que los picos más altos, las amplitudes más altas, se van a ver al principio de la señal. Entonces, si yo le aplico la función Hanning, el que va a hacer me va a achatar demasiado eso y voy a perder mucha información valiosa, no voy a poder calcular de pronto la resonancia. ¿Cierto? Entonces yo aquí cuando voy a trabajar en funciones de arranque paradas o cuando voy a darle pues, con la prueba de impacto, no puedo utilizar la ventana Hanning para hacer mi medición. Entonces, las tres funciones más conocidas es la más utilizadas en vibraciones, pero en señales electrónicas de audio hay como 40 tipos de ventanas diferentes, ¿cierto? Pero en vibraciones mecánicas, la que más se trabaja es la Hanning, la rectangular que, la que les decía que era para señales transitorias, para ubicar con la prueba de impacto frecuencias naturales, y la flap top se utiliza, la Hanning te afecta a resolución y te afecta también la amplitud, porque él igual, vea que él distorsiona la amplitud, pues como de la señal, ¿cierto? Inclusive la reduce. Aquí ves este pico más grande, pero realmente ese pico ahí es mucho más pequeño. Él la reduce bastante. Por eso inclusive el mismo analizador, él coge y multiplica la señal, la multiplica como por un factor para compensar la amplitud. Pero no siempre él, o sea, él puede que sea mayor a lo que él compensa, entonces igual yo siempre voy a mirar menor amplitud en el espectro. ¿Listo? Y la flat top, ella no me afecta tanto no me afecta tanto, se afecta mucho la resolución, pero no se ve tan afectada la amplitud. Entonces, si ya yo tengo identificado un problema en una frecuencia, ¿cierto? Pero le quiero mirar como la amplitud lo más cerca de la realidad, pues en ese caso trabajaría con la ventana flat top, pero realmente no se trabaja mucho con ella. ¿Listo? Seguimos con el siguiente fenómeno. Este fenómeno es el que le llaman de empalizada o picket fence. Y básicamente, ¿qué es? Imagínense que esta señal gris es la señal original, ¿cierto? La señal continua que está detrás de una cerca de palos, ¿cierto? Y lo que yo alcanzo a ver realmente va a ser lo que yo vea la señal entre los espacios que hay entre los palos, ¿cierto? Entonces, básicamente es cuando yo estoy capturando datos en la señal, ¿cierto? Lo que pasa es esto, yo solamente puedo capturar datos en ciertos puntos. Lo que pase entre punto y punto, yo eso lo desconozco, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se hace en la reconstrucción de la señal es que él coge y él empieza a unir puntos, ¿cierto? Y une aquí, une esta parte roja, ¿cierto? Entonces ven que estos picos y valles se pierden. Yo no sé realmente la amplitud real de eso porque yo no lo veo. Es como si ustedes miraran una montaña, una cordillera y la vieran a través de esta cerca. Yo no puedo ver todo, yo solamente puedo ver las partes de los espacios
que quedan entre los palos, pero no puedo ver de pronto el pico de la montaña. Inclusive pueden haber diferencias hasta de 40% en amplitud. Entonces, como les decía, yo en frecuencia no voy a poder ver la amplitud real. ¿Qué se hace normalmente? Yo identifico a este punto, no sé, el uno por o el 2 por, o en el punto de las frecuencias que yo necesito y quiero validar si efectivamente cuál es la amplitud, yo lo que debo irme es la señal del tiempo. Para mirar, lo puedo ver más aproximado, esa amplitud. ¿Listo? Vemos los filtros de señales, pues básicamente lo que hacen es bloquear, él no deja pasar una señal que es deseada, ¿cierto? Existen filtros análogos y digitales, en vibración nosotros trabajamos con los analógicos, porque ahorita lo vamos a ver como en la secuencia de cálculo, estos filtros se colocan antes del convertidor análogo digital, entonces son análogos, son filtros analógicos. Vemos, digamos, un filtro anti-aliasing, ¿cierto? O, ideal sería lo que le explicaba. Yo digo 1000 Hz y en 1000 Hz se corta y ya no deja pasar nada más. Pero la realidad es muy diferente. Yo le digo 1000 Hz, pero él tiene una banda de transición, ¿cierto? Que me deja pasar ciertas frecuencias. ¿Listo? Pues en vibraciones mecánicas existen 4 filtros. Lo que pasa es que hay, o sea, los principios son los mismos, pero en otro tipo de señales puede que a mí me interese filtrar y amplificar, o filtrar y limpiar la señal, ¿cierto? Entonces, eh, por eso les digo que en vibraciones solamente manejamos 4, son como los principios básicos, porque en el filtro como tal nosotros no modificamos la señal en amplitud ni nada, simplemente no se amplifica nada, simplemente lo que es dejar pasar o dejar entrar, ¿cierto? Entonces, hablamos de filtro pasa abajo, es aquel que a partir de cierta frecuencia ya no deja pasar más, bloquea. El filtro pasa alta, aquí hay un error, aquí es el filtro pasa banda, eh, bueno, no, aquí no, está bien escrito, está el filtro pasa abajo, que es este, solamente deja pasar de una frecuencia hacia abajo. El filtro pasa alto, ¿cierto? Solo deja pasar frecuencias por encima de mi frecuencia de corte. Hay otro que se llama frecuencia pasa banda, que solamente deja pasar, pues, valga la redundancia, en una banda, en un rango de frecuencias, y lo demás lo filtra, o sea, no lo deja pasar. Y hay otro que se llama filtro paro banda. ¿Qué quiere decir? Que no deja pasar en un rango de frecuencias, no me deja pasar todo lo otro, lo deja pasar. Realmente nosotros trabajamos con estos, con el filtro pasa alto, con el filtro pasa baja. Y este filtro, por decirlo así, no es que sea un filtro, pero ya después de que se procesa la señal y cuando uno le puede decir como al sistema, analíceme en cierta banda de frecuencias, pues básicamente es algo parecido a lo que pasa acá, pero no lo está filtrando, ¿cierto? Entonces, principalmente nosotros trabajamos con filtros pasa baja y pasa alta, ¿cierto? Esa es la realidad. Él tiene una banda, una parte de transición en todos, ningún filtro es ideal y también maneja un porcentaje de amplitud, ¿cierto? Que es lo que la realidad con respecto a lo teórico. Quise traer el ejemplo del filtro más sencillo que hay, que es un filtro RC, pero hay filtros RLC, que estos filtros son pasivos, o sea, quiere decir que no necesitan alimentación para funcionar, o sea, estoy hablando de una resistencia, estoy hablando de un capacitor, estoy hablando de una bobina. Y hay otros filtros que son activos, que esos tienen amplificadores operacionales, tienen resistores, ¿cierto?
y necesitan energía para funcionar, principalmente, digamos, esos filtros que son con amplificadores operacionales, vienen en combinación con resistencias, con capacitores, pero eso es otro mundo, ¿cierto? Simplemente quise traer el más básico como para explicarles más o menos cómo funciona un filtro. Entonces, a lo que hablamos impedancia, cuando hablamos de impedancia, es como la resistencia que presenta un cuerpo a que fluya energía o fluya corriente a través de él. Todos los cuerpos manejan una impedancia, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, la impedancia total del circuito sería R, que es de una resistencia, esa es una resistencia normal, de esas cuando uno le coloca, le pasa corriente y por efecto Joule se calienta y baja voltaje, ¿cierto? Es una resistencia, ¿cierto? Que se maneja en ohms, ¿cierto? Y acá tenemos un capacitor. En este capacitor, el capacitor también maneja una reactancia, porque el capacitor, ¿qué es? Son dos placas que a medida que le va recibiendo energía, él se van cargando y llega un punto en donde empieza a fluir electrones, ¿cierto? O sea, empieza a fluir corriente a través de él, ¿cierto? Y la reactancia o su resistencia a que le fluya corriente en un capacitor se maneja de acuerdo a esta fórmula, que es 1 sobre 2pi, la frecuencia por el valor de capacitancia que tenga el capacitor. ¿Esa frecuencia qué es? Aquí es una señal alterna, o sea, él hace esto y después se devuelve, como la corriente alterna de 60 Hz. O sea, ¿el qué hace? Él en un segundo hace 60 vueltas, o sea, va y vuelve 60 veces, ¿cierto? Acá es la frecuencia con la que venga la señal. Entonces, para entender más o menos conceptualmente cómo funciona, lo podemos mirar primero con el filtro pasa alto. Entonces, él tiene una frecuencia, ¿cierto? Entonces, si vean acá, si la frecuencia es muy bajita, o sea, si la frecuencia tiende a cero, ¿cierto? Un número dividido por cero es muy grande, ¿cierto? O tiende a infinito, por ejemplo. Entonces, entre menor sea la frecuencia, esta reactancia va a ser mayor. O sea, va a ser más difícil dejar pasar eh, corriente en esta frecuencia. Entonces, todo lo que esté por debajo de esa frecuencia no lo va a dejar hacer. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Recuerde que cuando hablamos de frecuencia es que él hace, en una señal sinusoidal, él va y vuelve, ¿cierto? Pues como que va arriba, vuelve, sube, vuelve y baja, algo así, ¿cierto? Lo mismo lo hace acá, ¿cierto? Entonces él coge y bien, intenta pasar por acá, pero inmediatamente se devuelve, pues de acuerdo a la frecuencia que él tenga, ¿cierto? Entonces, si él hace esto muy lento, de cierta forma, no deja que esto se cargue lo suficientemente rápido para que pase corriente y pues para que los electrones se pasen y circule corriente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es muy lento no se alcanza a cargar en el capacitor y se queda. Y lo que ya está por encima de esa frecuencia de corte, él es tan rápido que eh, logra pasar la corriente y se va acá, y eso es lo que yo mido. Y en el filtro pasa abajo, pues es lo mismo. Es aquí la resistencia, si la frecuencia es muy bajita, ¿cierto? Eh, ¿Qué va a pasar? Aquí deja pasar todo, por decirlo así. Y aquí mío, si la frecuencia es muy bajita y la reactancia se me vuelve muy alta, entonces él va por donde pueda fluir más fácil, entonces va y se fluye por acá, ¿cierto? Porque acá me puso resistencia, porque la frecuencia es muy bajita, ¿cierto? Pero cuando la frecuencia es muy alta, entonces él dice, ah, no, yo, si aquí me dejan pasar, yo paso mejor por acá. Entonces, así funciona un filtro pasa abajo y así funciona un filtro pasa abajo, pasa alto, conceptualmente hablando. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a hablar del traslape de datos. Entonces, como veíamos anteriormente, cuando tratamos de evitar el fenómeno de fugas, ¿cierto? Yo reduzco estas señales a cero, pero puede que en estos puntos haya información importante.
Entonces siempre es recomendable hacer traslapes. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo mi toma de muestras, en mi procesamiento de datos, después con la transformada, digamos este punto que estaba en cero, ahí podía haber alguna información importante, ¿cierto? ¿Qué pasa con el traslap? Pues simplemente es reutilizar parte de la muestra inicial y reutilizar ya sea hasta el 90% de la señal, yo la puedo reutilizar y coger únicamente 10% de datos nuevos y correr. Correr es pues como el trencito donde va la información, por decirlo así. Entonces, digamos, en la primera toma de muestras, esto quedó reducido a cero, pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un traslape del 50%, cuando yo traslape, este punto que estaba acá ya me va a quedar aquí en la mitad. Entonces ya no lo voy a disminuir y cuando yo hago promedios en la transformada, sí me quedó atenuada esa amplitud, pero no la perdí, ¿cierto? Entonces voy a poder al menos detectar algún problema. Si eso se perdiera, o sea, si yo no hiciera ningún traslape, posiblemente ese punto, esa amplitud yo no la voy a detectar porque quedó tan bajita que para mí es insignificante o no la alcanzo a visualizar en la pantalla, ¿cierto? Entonces, el traslape es importante primero, para recuperar, o sea, para no perder como toda la información completa. Segundo, que es muy bueno porque nos ayuda a ahorrar tiempo en la toma de muestras. O sea, no es lo mismo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este es el tiempo de adquisición total de datos, siendo cuando voy a hacer dos promedios. O sea, yo voy a coger dos señales durante un tiempo t, ¿cierto? Entonces yo sumo esos dos t y voy a hacer dos transformadas de Fourier y después las voy a promediar en amplitudes frecuencia por frecuencia. Entonces eso me va a tomar dos veces el tiempo de la frecuencia total de muestreo, o sea, esa T mayúscula que veíamos anteriormente. Esto va a ser 2T. Pero ¿qué pasa si yo simplemente tengo dos buffers en mi equipo colector, ¿cierto? Y lo que hago es que tomo la primera muestra, que sería esa TLF1, para calcular mi primera transformada de Fourier. Y por decirlo así, que en la segunda, entonces tomo, por decirlo como dos paquetes, pero todo está dentro de la misma tarjeta. Entonces, yo lo que hago es desocupar y desecho el primer paquete, reutilizo el segundo paquete y le meto un tercer paquete para calcular la segunda transformada de Fourier. Entonces aquí me estoy ahorrando un 50% del tiempo. A ver, la literatura es variada. Aquí hay una tabla donde nos dicen que de acuerdo como a las frecuencias que yo vaya a trabajar, me recomiendan un número de promedios de cálculos de transformada de Fourier y un máximo de traslape. Ahorita más adelante van a ver que en la última tabla que les voy a dejar, él me permite trabajar con muchos más promedios y con el traslape hasta del 90%. ¿Listo? Aquí veríamos un traslape del 67%, o sea, me ahorro el 67% de los datos. Simplemente es lo que yo voy a empezar es a reutilizar paquetes. Entonces, este lo desecho, utilizo estos dos que ya tenía acá y meto un paquete nuevo. Y así con el tercero. Entonces, vea que son tres transformadas de Fourier las que yo voy a calcular con datos, reutilizándolo. Entonces, el traslape me va a ayudar que, digamos acá, recuerden la función ventana, él coge y tiene esta curva aquí así, los extremos lo multiplica por cero, entonces aquí va a estar en cero, ¿cierto? Pero cuando ya en la segunda cálculo de la transformada de Fourier, este tercer paquete que antes estaba en el extremo va a estar en la mitad. Y como yo voy a hacer un promedio lineal, entonces voy a poder recuperar eso. Entonces cuando hablo de promedio lineal, les hablo de esto. Este es el muestreo completo, ¿cierto? Que yo necesito para calcular cuatro transformadas de Fourier para hacer un promedio lineal frecuencia por frecuencia. Hay otro promedio que le llaman promedio sincrónico, que no lo vamos a ver acá,
porque más utilizado es este promedio lineal y conceptualmente es más fácil de entender, ¿cierto? Entonces, a la final, eh, el colector de datos captura estos datos y esto aquí al último se pierde. O sea, ya lo que queda en el computador es la suma de esto. Yo no puedo ir en el computador y mirar y decirme, ah, sí, muéstrame la transformada de la muestra número 3. No, él ya queda con ese promedio y ya lo que fue, fue. Y ese es el tiempo total, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿por qué hacer el promedio lineal? Recuerden que la semana anterior hablábamos que el ruido eran voltajes aleatorios que se le metían a la señal, ¿cierto? Entonces, como es voltaje aleatorio, quiere decir que en una muestra, por ejemplo, este pico, digamos que esto fuera ruido. ¿Va cómo varía eso que supuestamente es ruido? No, no es lo mismo siempre. ¿Qué es lo que perdura acá? Digamos estos picos, por decirlo así, estos picos. Estos picos son realmente frecuencias características de una componente de una máquina, ¿cierto? Y los otros son ruidos aleatorios, que puede que cuando yo tome esta primera muestra tenga un pico aquí, pero en la segunda ya no está. Y en la tercera puede que esté, pero más pequeño. Y en la cuarta no está. Entonces, cuando yo sumo y divido para sacar el promedio, ese pico que aquí era muy elevado, acá ya va a estar más bajito. Entonces él empieza como a aplanar. Entonces, vea una señal sin promedios y otra señal ya con varios, con 4, 8 promedios. Que estos picos que eran aleatorios ya no se ven. O si se ven muy atenuados. ¿Listo? Bueno, hay otra función que está como en el menú de promedios. Cuando yo voy a seleccionar qué tipo de promedio es, hay lo que se llama el peak hole. Pero ese peak hole realmente no es como un promedio. Es lo que hace es que él sostiene el máximo valor eh, a medida que, digamos, va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces, este promedio, este peak hole, me sirve es para analizar arranques y paradas para poder detectar frecuencias naturales. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a hacer una parada. El eje está trabajando a 1000 Hz, por decirlo así. Y tengo un ventilador de 4 aspas, o sea que su frecuencia natural va a ser de 4000 Hz, pues su frecuencia característica, perdón. Entonces, él empieza en una velocidad, ¿cierto? No, aquí le está dando mal el dato. Él empieza en 1000 Hz, ¿cierto? Y acá está en 5000, ¿cierto? O sea que tiene 5 aspas para que la frecuencia característica del ventilador sea 5000, ¿cierto? Porque es el número de aspas multiplicado por la 1x. Entonces él empieza, estamos trabajando a 1000 Hz y apagamos la máquina, o a 1000 RPM, mejor para hacer más real el caso. 1000 RPM, él apaga y él empieza a disminuir, ¿cierto? Y a medida que va disminuyendo va variando la amplitud. Entonces, acá, ¿cierto? Él, digamos, en la frecuencia del eje, él empezó en 1000, después que 900, 800, ya que en todas va disminuyendo. Pero acá, vea que él empieza con una amplitud, ¿cierto? En 5000, pero en 4000 pasa por su frecuencia natural y se eleva esa amplitud. Entonces, eso me sirve para determinar frecuencias naturales. Pero realmente no es un promedio como tal. Bueno, ya hablamos de la resolución espectral, o sea, de la resolución que yo veo entre línea y línea y me puede decir, ah, sí, mi resolución es de 5 Hz o de 10 Hz. Pero en amplitud nosotros también manejamos una resolución y esa resolución depende del número de bits que tenga la tarjeta de adquisición de datos, pero la que es la convertidora análoga digital, ¿cierto?
y funciona igualito al ejemplo que veíamos la semana pasada del encoder, que tenía 16 posiciones, que era de 4 bits. Entonces tenía 16 posiciones. Acá vamos a ver el ejemplo tal cual. Pero antes de eso les voy a mostrar la fórmula. Entonces, la resolución en amplitud tiene que ver con la escala amplitud, que básicamente es lo que la máxima medida que yo voy a tener. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 50G, estoy trabajando en aceleración, voy a trabajar con 100G, ¿cierto? Esa amplitud yo la voy a dividir por 2 a la n-1 el número de bits que tenga la tarjeta. Y aquí me va a dar la resolución en amplitud. Vemos que en esta gráfica, acá me va a dar un número. Entonces, por ejemplo, aquí me puede decir que este número de bits puede ser, ya les vamos aquí en el ejemplo, se ve más claro. Pero lo que les quería mencionar antes de llegar acá es que también este rango dinámico se habla en decibeles. ¿Por qué? Porque el número de bits, o sea, me están diciendo, él puede tener, como hablábamos en la clase anterior, cuando es de 4 bits, él tendría 16 posiciones, pero ya hablando de 16 bits o 24 bits, me puede dar un número de 44.530. Entonces, para uno no estar diciendo que mi rango dinámico es de 4.330, eso se habla en decibeles. Decibeles es una unidad como relativa, que lo que hace es comparar con respecto a un punto de referencia, digamos como un punto, la diferencia, la relación entre el punto mínimo y el máximo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir, sí, aquí hay un gran rango dinámico en decibeles, un rango dinámico mayor, ¿cierto? El punto menor al punto mayor, y aquí un rango menor en decibeles, ¿cierto? Entonces, normalmente lo recomendable es en los analizadores de vibraciones siempre dejar la configuración de auto range o autoescalamiento dinámico. O sea, que él defina, porque yo no sé cuando yo voy a tomar la medida, si es si de pronto me voy a encontrar un valor por encima de como el promedio que él alcance, entonces me lo va a cortar. Entonces él tiene que mejor, cuando esté tomando la señal, él mismo autorregula ese escalamiento. ¿Listo? Eh, Acá les muestro pues más práctico el ejemplo, comparando, digamos, yo estoy viendo, digamos, valores de amplitud que yo voy a trabajar con mi valor máximo es de 9.8, entonces, digamos, el equipo te hace el auto range de 100, ¿cierto? Milímetros por segundo, de 10 milímetros por segundo. De pronto, si yo lo hago manualmente y se me da por ponerle 8, voy a perder esta parte de acá, no lo voy a poder mirar bien. Entonces, siempre es mejor trabajar con AutoRange. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que con la tarjeta de adquisición de datos de 3 bits, yo siempre tengo que dejar un bit, como recuerden que en la señal del tiempo la onda puede ser positiva o puede ser negativa, entonces el primer bit es para determinar si esa señal es positiva o negativa, en qué punto, ¿cierto? Entonces el primer bit se descarta, por eso la fórmula de que es n a la menos 1, porque tengo que descartar el primer bit para saber el sentido de la onda, si va hacia arriba o hacia abajo, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, ya me quedan 2 bits, ¿cierto? Entonces, las posiciones que él puede tener van a ser 2 a la 2, o sea, 4 valores, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, aquí vemos que esa resolución está dividida en 4 fracciones. Acá es muy importante saber que, a diferencia de la resolución espectral, él aproxima al número más bajo, siempre. Entonces yo puedo tener 2.4
en amplitud y él me lo va a asumir como un 0. Entonces, por eso es la importancia que el equipo mío que yo tenga una buena resolución en amplitud, o sea, que tenga buena capacidad de bits, por decirlo así. Normalmente, para análisis de vibraciones, se recomienda desde 14 bits. 14 bits vienen siendo 14 bits, 2, sería 2 a la 13. O sea, multipliquen 2 por 2 por 2 por 2 13 veces. Eso da un valor como de 40 y pico de mil. Pues no lo recuerdo en este momento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una escala de 10 milímetros por segundo, yo esto lo voy a poder dividir por 40 y pico de mil. Entonces, mi resolución va a ser muy pequeñita. O sea, el distanciamiento entre las rayitas va a ser muy pequeñito, o sea, una amplitud muy buena. Y voy a poder tener, entonces ya voy a poder, o sea, él no me va a aproximar y voy a perder información tan fácilmente. Entonces, digamos, ese 2.4 sí me lo va a poder mostrar tal cual 2.4, ¿cierto? Entonces, vean acá, a medida que aumentan los bits, como este delta de amplitud se va disminuyendo. Entonces, yo voy a poder tener más va a poder tener más precisión. Véanlo acá, en el ejemplo inicial. Esto tiene una amplitud de 0.8 y 0.1. Con la de 3 bits se pierde en estas dos, no me va a salir nada. O sea, aquí se ven esas rectas por aquí, realmente en la pantalla no se vería nada. En esta tampoco se vería nada. Y acá se alcanza a captar la primera y la segunda me la asume únicamente con este valor. ¿Verdad? Que me aproxima estos dos valores a lo mismo. No, se lo aproxima, pero en este sí da un valor más aproximado a la realidad. Si yo estuviera trabajando con 16 bits, muy probablemente me daría esos valores más aproximados. ¿Listo? Bueno, ya para ir como terminando, vamos a ver, este es el funcionamiento completo del equipo, de un analizador de vibraciones con su transductor. Yo acá tomo la señal. Recuerden que acá en esta parte se amplifica e inmediatamente se le hace el filtro anti-aliasing, o sea, la frecuencia de corte. Acá va a tener un convertidor análogo digital. Acá, como les decía, va a tener dos memorias, aunque realmente ya la velocidad de procesamiento es tan rápida que digamos, este esquema es viejito. Antes se necesitaba tener esas dos memorias para poder hacer el cálculo, porque se me demoraba muchas veces, mientras que este procesador, aquí solamente tiene un solo procesador, tocaba almacenar en esta memoria mientras que él iba descargando para después empezar a hacer el proceso con lo que había en los datos de la memoria 2 e ir cargando lo que es la memoria 1. Pero ya eso es tan rápido que de cierta forma eso no se alcanza como a llenar del todo. ¿Listo? De aquí hace la ponderación temporal, o sea, lo que es el traslape. ¿Listo? Hace la transformada de Fourier y después de que hace varias transformadas, aquí coge y las promedia, que era la gráfica que veíamos de las 4 transformadas de Fourier y la promediación. Aquí vemos la pantalla de salida, lo que vería la persona. ¿Listo? Este, eh, este es el esquema del detector 3 del equipo de FAC. Listo. Entonces, acá irían los sensores. Él tiene para medir, para conectar dos sensores eh, de análisis de vibraciones. Entonces, serían unos conectores BNC. Eso lo vemos después. Aquí inmediatamente, ¿se acuerdan que yo les decía que en la clase anterior que él filtraba por encima de cierta frecuencia? Porque, por ejemplo, en este caso de este equipo, él por debajo de 0.1 Hz no puede analizar bien. ¿Por qué? Por este amplificador ICP. Entonces, todo lo que sea de 0.1 Hz por debajo lo va a filtrar, no lo deja pasar. Aquí hay un filtro pasa alto. Aquí hay un amplificador operacional programable
y él coge como de una vez como la información para calcular aceleración, velocidad y envolvente, que es el método que hablábamos ahorita de la demodulación, ¿cierto? Que era lo que les mostraba de la amplitud modulada. Entonces, como en la envolvente, lo vamos a ver más adelante, pues en próximas charlas, él trabaja en altas frecuencias. Entonces, él me dice, ¿yo para qué voy a tomar datos de frecuencias bajitas si esa parte no me interesa y lo que me va a dañar la resolución? Yo más bien yo sé que voy a trabajar mínimo por encima de 750 Hz, ¿cierto? Y voy a procesar esa información, hago la parte de modulación, hago un filtro y me pasa únicamente ese audio que veíamos, la señal del audio, es algo así, es muy parecido, ¿cierto? Y aquí lo que hay es un multiplexor, o sea, que señala, recibe varias señales y las va procesando una a una. Aquí está el convertidor análogo digital y el microcontrolador. Esos microcontroladores o tarjetas de procesamiento se llaman DSP, Digital Signal Processor. Estos tienen menor capacidad que un procesador de un computador, pero solamente trabajan funciones específicas. ¿Cuál es la función específica de ese microcontrolador? Es calcular la transformada de Fourier, o sea, un algoritmo matemático. Entonces lo hace con mucha... Si usted pone ese procesador que solamente hace esa función, la hace súper rápida en comparación si yo cojo el computador donde estoy transmitiendo y lo pongo que me calcule la transformada de Fourier, él se va a demorar mucho más. ¿Por qué? Porque es que en ese momento el computador está haciendo muchas funciones. Entonces él tiene que gestionar muchos trabajos. Mientras que acá, en los DSP, solamente se procesa la transformada de Fourier. O sea, está hecho únicamente para hacer eso. Por eso de su velocidad tan elevada. Y acá también podemos mirar que acá están los conectores auxiliares para medir temperatura, que era lo que les hablaba la clase anterior, ¿cierto? Que me interesa mucho tener también ese comparativo en mi pantalla para poder hacer el análisis de vibraciones y también conectar un tacómetro para que me pueda hacer el cálculo de fases y me pueda decir el punto A con respecto al punto B, cuál es el desfase, ¿cierto? O si yo tengo un tipo de desbalance o desalineación y yo tomo en varios puntos, yo puedo saber realmente esa relación del número de revoluciones como la rayita que uno toma, generalmente la toma como el cero y a partir de ahí, de la rayita, la cintica que uno le coloca al sensor óptico, ¿cierto? Ahí ese va a ser mi cero y con respecto a ese cero yo a mirar las fases de los componentes de la máquina desde cualquier punto, pero siempre con una misma relación que generalmente la trabajamos con la cintica de las revoluciones del tacómetro. Listo, entonces vamos a ver el ejemplo para concluir en el día de hoy. Bueno, entonces generalmente la configuración que uno le da al colector de datos, como les comentaba, era, yo le doy el número de línea espectral. Este cálculo, como es sencillo de hacer, ¿cierto? Él me pide el número de líneas, pero yo más o menos a través de las fórmulas que les mencionaba, yo puedo saber, yo quiero trabajar con una resolución de, por ejemplo, en este caso es de 3.75 Hz. Si yo quisiera trabajar con mayor resolución, entonces yo diría, no, entonces este 400 lo voy a ampliar a 1000, ¿cierto? Entonces ahí me va a dar que la resolución lo va a mejorar a 1.5, porque si ya yo divido aquí por 1000, entonces sería 1 por 1.5, me daría un Hz. Pues ese cálculo yo lo hago fácil, ¿cierto? Entonces yo en la configuración del equipo le digo, sí, voy a trabajar en este caso con 400 líneas espectrales, o puedo trabajar con 1600, de acuerdo a lo que yo necesite, ¿cierto? Aquí definí que voy a trabajar con 1000 Hz. Este valor lo defino yo de acuerdo a mi necesidad de mi máquina. El factor de ventana no lo definimos nosotros, lo define el tipo de ventana. Al seleccionar el tipo de ventana, de cierta forma estoy calculando el factor de ventana. O sea, ese valor no lo tengo que saber de memoria. Uh -huh. También vamos a definir
el traslape de las muestras. En este caso vamos a trabajar con 50%. 50% y vamos a realizar un número de promedio de 7, ¿cierto? Entonces, con eso vamos a calcular el tiempo de muestreo total. O sea, el tiempo, cuando yo hablo de tiempo de muestreo, es teniendo en cuenta la sumatoria de las 7, de los 7 tomas de muestras que yo debo realizar, ¿cierto? Y el tiempo también de estabilización y el tiempo de procesamiento. Entonces, digamos, es como de cierta forma el tiempo que yo voy a dejar el transductor ahí pegado. Que como hablábamos anteriormente en clases anteriores, pues puede que si yo solamente voy a tomar un punto, pues ese tiempo de muestreo no va a ser tan crítico, pero si a mí me toca hacer una ruta en un día y necesito sacar, no sé, 40, 50 puntos, ese tiempo de muestreo sí es importante. Entonces yo me la tengo que jugar definiendo bien los promedios y los traslapes para poder eh, calcular o poder hacer la ruta de una forma eficiente y que no se me pierda información. Listo. Entonces, ya con los datos definidos, ya sabemos que la resolución nos va a dar de 3.75 Hz, en donde 1000 es la resolución máxima, la frecuencia máxima, 400 el número de líneas, 7 el número de promedios. ¿Listo? La frecuencia de muestreo va a ser de 2560 muestras por segundo. Recuerden que este 2.56 viene del teorema de Nyquist para evitar el aliasing. El número de muestras requeridas, eso es como, ese dato realmente yo no necesito calcular, pero eso lo hace implícitamente, ¿cierto? Entonces va a ser el número de líneas multiplicado por 2.56, o sea que él va a tomar 1024 muestras. Entonces, si él toma 1024 muestras y mi frecuencia de muestreo es de 2560 muestras por segundo, él se va a demorar solamente 0.4 segundos tomando la muestra, o sea, desde que abre y cierra el obturador. Hay que tener en cuenta que necesita un tiempo de estabilización. ¿Listo? Entonces, si yo fuera a hacer el tiempo total sin traslapar y voy a hacerse promedios lineales, simplemente ¿qué hago? Multiplico este número de líneas por 7. Bueno, multiplico 0.4, lo multiplico por 7 y me da 2.8 segundos. Y el número de puntos que voy a tomar simplemente sería 1024, ¿cierto? Lo multiplico por 7, o sea, hacerlos todos en serie. Pero para ahorrar tiempo, vamos a realizar un traslape del 50%. Entonces, recuerde que se reutilizan el 50% de los datos. Entonces sería la fórmula del tiempo de muestreo, simplemente de que abre el obturador hasta que vuelve y lo cierra. Entonces, está primero la primera muestra, ese sí lo hace en tiempo completo, porque ahí sí, como no hay nada anterior a en muestras, él tiene que llenar completamente la tarjeta con los datos, por decirlo así, ¿cierto? Y ya después, si va a empezar a hacer los siguientes promedios, los 6 siguientes promedios, reutilizando los datos. Entonces, esta sería la fórmula, ¿cierto? Que sería n-1, n es el número de promedios, el tiempo de muestreo normal, multiplicado por el factor de traslape, y ya nos daría que pasamos de 2.8 segundos a 1.6, ¿cierto? Y realmente muestras que se van a tomar, pasamos de 7000, se me perdió, de 7168 puntos a 4096 muestras, o puntos también. Eh, Esto sería básicamente lo que se mostraría. Que en la otra que les mostraba inicialmente, esto no había traslape, sino que aquí empezaba nuevamente. Entonces, esto se me iría de 4096 a 7168 muestras. Aquí entonces calcula todas estas 7
transformadas de Fourier y va y las promedia linealmente una por una. Entonces, acá vemos la otra tabla que saqué de otro libro, en donde trabajan diferente. Entonces, por ejemplo, aquí dice que cuando no hay pasto significativo, o sea, cuando hablan de pasto significativo es el ruido, ¿cierto? Eh, si no va a traslapar, va a ser promedio de 4 hasta 20, sin problema, ¿cierto? Pero cuando quiero bajar alisar pues la señal, quitarle todo ese ruido, entonces se trabaja con el traslape máximo que sería 90 y puedo hacer entre 10 y 200 promedios. Ya terminamos el día de hoy. Díganme, quedo pendiente de preguntas que me quieran realizar. Voy a leer. Buen día, tengo una consulta. Para análisis de vibraciones conocemos la carta de Charlotte como ejemplo de análisis de espectro. ¿Nos podrías compartir algún documento parecido que esté enfocado en el análisis de la forma de onda? No, realmente de eso no hay mayor literatura, pues como una tabla para uno guiarse, como las salas de Charlotte que te muestran el espectro, un derrotero. No lo hay porque como las señales son tan complejas y ahí se ve ruido, se ve de todo, entonces no hay una forma, eso ya es a medida que uno va haciendo el análisis, digamos en los espectros, ya uno, digamos en los software, digamos, yo estoy en mi espectro y él me lo mide todo, digamos, en frecuencia, ¿cierto? Pero si yo voy a la señal temporal en mi computador, pues en el software, yo también le puedo decir al que me relacione esa señal del tiempo, me la muestre también como en escalas de frecuencias. Entonces ya yo sé que si yo quiero mirar de pronto solturas o picos que pueda detectar en la señal del tiempo, ya yo miro ese temporalmente cuánto se demoró, ¿cierto? Y relacionarlo con frecuencia. Entonces yo digo, entre este pico y este otro pico hay uno por o hay dos por, ya yo puedo empezar a analizar a través de la señal del tiempo, pero no hay una carta de Charlotte que te diga cómo analizar la señal del tiempo, no. Eso es más como un complemento para uno salir de la duda. No sé qué otras preguntas tengan, solamente salió esa pregunta. La otra semana ya vamos a empezar, ya no vamos a tratar como tanto tema como tan teórico. Este era pues como importante, era más que todo para que ustedes tomaran conciencia de los problemas que se pueden presentar, más o menos de dónde era que salían el número de líneas, la importancia de hacer traslapos o traslapes, la importancia de hacer promedios, ¿cierto? Y de cómo nosotros definíamos la resolución. Bueno, también he escuchado acerca de análisis de órbita. ¿Será que se la pueden tener en cuenta para hacer un repaso de ese tema? Eh, bueno, realmente esa se va a mencionar, pues no se va a trabajar mucho porque realmente eso hace parte más del nivel 2 de vibraciones, ¿cierto? Eh, se va a trabajar un poquito, pero no se va pues como a profundizar, se va a mencionar más o menos cómo funcionan, más o menos lo que habíamos hablado la semana anterior cuando veíamos los sensores de desplazamiento, que dos sensores de corriente y que él me mostraba la forma, ¿cierto? Y nos sirve para balancear y todo. Pero eso sí se sale, pues como hacer una sesión únicamente de eso, de las órbitas, se sale pues como el alcance de este curso. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. La otra semana entonces empezamos ya con temas más prácticos, con temas que les puede ayudar más en el análisis. Muchas gracias por su asistencia.
Que tengan una feliz fin de semana. Este fin de semana monto pues como la información al blog, o sea, el resumen de esta charla para que la tengan en cuenta. Muchas gracias.